Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo, con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. De nuevo con ustedes en este caminar en la aventura sobre San Pablo. Si alguno de ustedes tiene interés en comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de intropablo@gmail.com. Que Dios nos bendiga, que Dios nos siga acompañando con la luz del Espíritu Santo para que a través del encuentro con la palabra, teniendo en cuenta la persona, la enseñanza, la misión, el ser apóstol y los escritos de Pablo, podamos nosotros no solamente profundizar, conocer e identificarnos, imitar, como lo dice él en varias de sus cartas, imitarlo a él que imita a Jesucristo. Hemos visto hasta ahora en este tema de la conversión de Pablo, un poco su autotestimonio a través de algunos de los textos, 7 textos concretos que ya vimos hace algunas sesiones atrás. Y luego 13 relatos de carácter más histórico que están en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Uno que narra más específicamente la conversión, y los otros 2 que son discursos de autoapología, de autodefensa de Pablo, dentro de los cuales hace una referencia muy sui generis, por supuesto, dentro del marco de lo que es un discurso de su conversión. Y vamos a ver ahora, para complementar esto, cuál es la significación teológica de la conversión de Pablo. Una especie de síntesis, teniendo en cuenta lo que hemos podido ver. No se olviden ustedes de, si hay alguna sugerencia, alguna pregunta, pues acudir a nosotros a través de intropablo@gmail.com. Y también, al terminar esta sesión, vamos a colocar el primero de los cuestionarios que aquellas personas que necesiten tener un certificado, porque lo quieran tener o porque lo requieran para su currículum, e incluso tenemos entendido que hay varios seminaristas que desde sus seminarios en Venezuela y otras partes de América Latina, pues están haciendo este curso y necesitan esa certificación, amén de aquellas condiciones que le hayan puesto en su seminario. Entonces, contesten bien este cuestionario. Se necesita tener por lo menos el 75% de los cuestionarios realizados y tener un promedio también mayor del 75%, pues para poder, porque no estamos dando el certificado por darlo, sino porque también esto lleva un control la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Además lleva la certificación de la Diócesis de San Cristóbal. Bien, la significación teológica, la síntesis teológica, ¿por qué es importante la conversión de Pablo? Estudiar a Pablo sin tener en cuenta el acontecimiento de su conversión y la significación teológica del mismo nos puede dejar a pocos pasos del camino a seguir. Es decir, nos quedamos con una información que podemos conseguir en una biblioteca, en una enciclopedia. Aquellos que les gusta utilizar Wikipedia la pueden conseguir allí una serie de datos, pero tenemos que ir un poquito más allá. Y es no solo tener presente los elementos de carácter teológico, sino asumirlos y fijarnos en ellos cuando se trate de entender lo que quiso escribir y la fogosidad con la que lo hizo. Es decir, vamos a ver ahora, después, cuando comencemos a estudiar las cartas, cómo muchos contenidos de esas cartas se explican desde la experiencia personal. Y lo mismo sucede con los otros escritores de la Sagrada Escritura. No podemos entender muchas de las cosas que escribieron los profetas si no conocemos su entorno y no conocemos también su personalidad. Y por eso
es importantísimo estudiar todo esto que tenga que ver con el contexto en el que se escribe la Escritura, para descubrir también cómo la acción del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo, nos lleva a reconocer que Él respetó la libertad, pero también se valió de estos instrumentos. Y no olvidemos también algo que ya habíamos visto cuando hicimos la introducción del Nuevo Testamento, y es que el Espíritu Santo ciertamente inspiró, en este caso a Pablo, a todos los escritores sagrados, pero también ha inspirado a la iglesia y nos inspira a nosotros para reconocer, ¿no?, esos escritos. Así como podemos hacer la paráfrasis, así como ellos son escritores sagrados, nosotros debemos considerarnos lectores sagrados, porque no estamos leyendo una comiquita, no estamos leyendo una historia, no estamos leyendo un libro de filosofía o de teología, sino la palabra de vida eterna. También, si nosotros entendemos bien claro todo esto, vamos a tener incluso frente a otros instrumentos la posibilidad de entender cosas, como es el caso, por ejemplo, de una película. Hay diversas películas sobre San Pablo, sobre la vida de Jesús, que ciertamente tienen que ser hechas con el metalenguaje cinematográfico, pero no olvidemos que lo esencial está en la palabra de Dios y que si no la leemos no vamos a entender muchas cosas. También encontramos algunos directores o productores de las películas que muchas veces insisten en cosas que no son importantes, y lo peor del caso es que hay mucha gente que cree en todas estas cosas. Por eso incluso hemos recomendado en la página web algunas películas que ustedes pueden ver, por lo menos 2 o 3 que hemos recomendado son serias. Hay que verlas también, pues, teniendo en cuenta el metalenguaje, es decir, el lenguaje propio del cine. Vamos a hacer un breve resumen de lo que podemos destacar ahora desde el punto de vista teológico, que nos permite entender mejor la proyección de este acontecimiento que, además de cambiar la vida de una persona, influyó notablemente, considerablemente en su propia vida, en su propio quehacer, en el quehacer mismo de la iglesia. Una influencia que aún podemos experimentar a tantos siglos de distancia. Y hay otra cosa que es importante. El padre Edwin Contreras, que es el que va a dar el tema de los viajes, no podemos separar la misión, los viajes, que tienen un significado y también nos van a presentar una dimensión histórico-teológica importante dentro del marco de la historia de la salvación, del hecho de la conversión, porque Pablo se convirtió para ser el apóstol de las naciones, y el apóstol de las naciones caminó por los confines de la tierra del momento. Primero que nada, es necesario recordar que es un acontecimiento situado dentro del marco de la historia de la salvación. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es verdad que podemos discutir, como lo veíamos en la última sesión, si Damasco era de Siria o era de una región. Esos son datos que son importantes, pero no son determinantes a la hora de la verdad, del contenido y del centro. Y es necesario también tener en cuenta otros elementos históricos que pueden en un momento dado pues tener alguna imperfección. No se olvide que en aquella época no había ni grabadoras, no había ni filmadoras, y todo se hacía a través sobre todo de la tradición oral, y entonces hay que tener en cuenta todo ello. Por eso, la conversión y los viajes de San Pablo y la historia de Jesús, la historia del Evangelio, las diversas expresiones de la Biblia, hay que verlo dentro del marco de la historia de la salvación. Si no, pues sencillamente será una historia que leemos como podemos leer una novela de Rómulo Gallegos o de José Eustacio Rivera o quién sabe de quién. No considerarlo así desde la perspectiva de la historia de la salvación corre el riesgo de ver entonces
la vida, la conversión de Pablo en este caso, o los viajes de San Pablo, como un simple episodio en la vida, en la existencia de una persona religiosa que, bueno, sí, tuvo su importancia. No es un simple acto de conversión, no, es la conversión, es la elección de alguien que va a recibir una misión muy especial, que es la de ser misionero y apóstol para los gentiles. Y esto nos va a permitir entonces ver la influencia de esa conversión que todavía llega hasta nuestros días, incluso desde el punto de vista espiritual. Cuando uno se encuentra a veces en retiros espirituales o en charlas espirituales o en jornadas de discernimiento espiritual, uno o lo dice o lo escucha, siempre la referencia a la conversión de Pablo. Déjate tumbar por la luz, déjate tumbar por el Señor. Muchas veces reconoce uno o le dice uno o se lo dicen a uno o a algún padre espiritual. También tenemos que destacar 3 elementos que no podemos obviar siempre desde la perspectiva de la historia de la salvación. Son 3 elementos que determinan el episodio. Primero, como bien lo hizo ver el mismo Pablo, se trata de una elección. La conversión no es solamente decir, yo antes era perseguidor, ahora soy apóstol. No, hace una referencia a una elección. Ya lo vimos también en estas últimas sesiones, ¿no? Como fue el caso de algunos personajes bíblicos, también Pablo manifiesta que fue elegido desde el vientre materno. Aunque él no lo sabía, al momento de su conversión, lo pudo experimentar, sobre todo luego del discernimiento, de la reflexión sobre ello. Pablo estuvo meditando toda su vida desde por el hecho de la conversión, porque muchas veces tuvo que enfrentar a judíos que le decían, bueno, pero tú eres un ferviente, eres fariseo, alumno, ¿por qué ese cambio? Y entonces él va a decir que no fue un cambio por conveniencia, todo lo contrario, más bien perdía autoridad, dijéramos, desde el punto de vista civil, desde el punto de vista incluso del manejo del poder sobre los demás, porque se convirtió también en alguien que llegó a ser perseguido, llegó a ser encarcelado, por la misma razón por la que él movía a otros o iba a perseguir a otros, es decir, la causa de Cristo. En segundo lugar, importante también el segundo elemento, que es una elección que se llevó, que conllevó un llamado directo de parte del mismo Jesús. Saulo, Saulo, o Saúl, Saúl. Si bien en todas las otras conversiones que podemos conocer, tanto de los apóstoles, de otros discípulos, como del Antiguo Testamento, podemos hablar de un llamado de parte de Dios. Generalmente, fuera de la de los apóstoles, son estos y sus compañeros y sucesores quienes son mediadores para que se dé y se experimente la llamada de Dios. Nos lo dice el capítulo 2 y 4 de la carta del libro de los Hechos de los Apóstoles. Gracias al testimonio y de entusiasmo de la vida de los primeros cristianos, pues nos encontramos con que iba aumentando el número de los que se salvaban. Pero aquí, como le sucedió a Jeremías, como le sucedió a los 12 apóstoles, es el mismo Jesús. En el caso de Jeremías, pues Dios, el Dios de nuestros padres, pero es el mismo Jesús el que está llamando a Pablo. En el caso de Pablo, es el mismo Señor quien lo llama. Y como podemos deducir de lo que ya hemos visto hasta ahora, es el resucitado el que se le deja ver como resucitado. No se le aparece como una idea, no lo convencen a través de raciocinio, sino que es el mismo resucitado el que se le aparece, se deja ver. ¿Para qué? Para hacer su llamado y para que Pablo, lleno de la luz, pase de la oscuridad al resplandor de la resurrección. Y en tercer elemento que quisiera destacar es que esa experiencia de la llamada conllevó también un encuentro personal y vivo con el mismo Jesús, de lo cual él va a hablar de una manera especial en todas sus cartas.
concretamente ya lo hemos mencionado, como en la carta a los Filipenses dice, para mí el vivir es Cristo, y en la carta a los Gálatas, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. No se trata de simplemente la defensa de una ley o la defensa de una doctrina. Eso lo entiende muy bien Pablo. Pablo, a quien está persiguiendo no es a los discípulos, porque se lo hace saber el mismo Señor, sino al camino con C mayúscula, es decir, a Cristo, que es camino, verdad y vida, como nos enseña San Juan. Y entonces es Cristo a quien él va a predicar. Para mí la vida es Cristo, yo voy a predicar el Evangelio de Cristo, lo dice San Pablo. Esta experiencia, pues, de la llamada conllevó también el encuentro personal. No fue algo que le contaron. Cuando Ananías se encuentra con Pablo, le termina de decir algunas cosas, ciertamente. Son frases muy cortas las que tenemos, pero nos imaginamos que hubo un diálogo un poco más largo. Pero el que se le había aparecido no fue Ananías, sino fue Cristo. Y Ananías lo que hace es terminar de dar algunos pasos, incluso para que se bautice. Y es un encuentro vivo, no es encuentro teórico. 2 más 2 son 4 y punto, ¿no? Jesús se revela. No, es que Jesús se le dio a conocer de manera viva, porque es una revelación del resucitado, con el cual se encontró el mismo Pablo. Al igual que los 12, Pablo fue llamado directamente por el Señor, ¿no? Este es un caso bien interesante. Lo hablábamos en alguna de las sesiones anteriores. Podríamos decir que son 12 más 1, 12 apóstoles elegidos por el Señor, que fueron testigos de su resurrección. Y el nuevo apóstol es llamado por Cristo resucitado para convertirlo en apóstol de Cristo, en testigo del resucitado. Aunque hay una diferencia en la forma, Pablo fue llamado luego de la ascensión, mientras los discípulos, los apóstoles, fueron llamados antes de la Pascua, antes de la ascensión, pero enviado después de la ascensión. Pablo es contactado, transformado, llamado, convertido por el mismo resucitado y a la vez, junto con sus hermanos apóstoles, llega a ser testigo de la resurrección y también recibe la misión, sal. A él le dicen, sal a los confines de la tierra, es decir, a los gentiles. Pablo, en varias ocasiones que se trató, reafirma que se trató de una experiencia de revelación. Él habla de éxtasis, habla de que se le apareció. Es una experiencia de revelación con variadas características y momentos de la misma. Y reafirma él en diversos de los textos que hemos estudiado que no fue algo que fue coyuntural o puntual y se acabó allá camino de Damasco, sino que fue eminentemente un proceso continuo, ¿no? El ir conociendo a Cristo, el enamorarse de Él y el transmitirlo con fogosidad, la misma fogosidad que tuvo de joven para defender la ley de sus padres. De esa experiencia fue tomando conciencia cada día a lo largo de su ministerio apostólico. También, aunque hubo una transformación interna, Pablo no dejó de ser el hombre fogoso ni celoso de las cosas de Dios. No hay que pensar que el cambio de la fe me cambia radicalmente, mi forma de ser. Puede ser que cambie algunas actitudes, eso también lo vivimos nosotros, pero el Señor nos elige a cada uno de nosotros para seguir un poco el ejemplo de Pablo, con lo que somos y con lo que tenemos, para que desde nuestras capacidades podamos hablar del Señor. Bueno, lo mismo sucede con Pablo. Pablo era el hombre celoso, ferviente, conocedor, estudioso de la Escritura antes, y después siguió siendo también celoso, fogoso, entusiasmado por las cosas nuevas que estaba aprendiendo y también estudioso de la Escritura. Y más bien, hay otro dato importante, y es que supo poner en práctica las enseñanzas que había recibido desde Gamaliel para que, como lo vimos también en una de las primeras sesiones, pudiera explicar el derash, es decir, la interpretación de la persona y de la doctrina de Jesús. Él mismo lo reconoció. De perseguidor pasó a ser, con el mismo entusiasmo de joven,
en anunciador del Evangelio. Él iba persiguiendo a los que estaban en el camino, con mayúscula. Era la expresión, junto con ser santos, de la iglesia tal o de la comunidad tal. Es la mención de que fue en el camino a Damasco donde se convirtió. Y esto no se puede dejar a un lado. Ya lo hemos repetido porque ahora que estamos haciendo la síntesis lo volvemos a profundizar. Él iba persiguiendo a los que estaban en el camino. Para utilizar una expresión de San Juan, él iba persiguiendo al camino como tal. Y en el camino, hacia ese camino, no es un juego de palabras, pues dejó lo que estaba haciendo para entrar a ser también miembro del camino. Va a entrar en el camino de Jesús, va a ser seguidor de Jesús. En este sentido llama la atención que la experiencia de su encuentro con el Señor no fue en la ciudad de Damasco. Ahí llegó después ciego, todo preocupado, quizás todo angustiado, todo asustado y deslumbrado, porque ya no podía ver, pero fue en el camino. Esto tiene su connotación también de carácter bíblico teológico, porque él iba precisamente a poner preso a los que estaban en el camino. Y allí mismo, antes de llegar a Damasco, utilizando ese símbolo, entra él en una nueva situación, que es luego con el bautismo, la de ingresar en el camino del Señor. Hay un significado especial en esta idea. Quien iba en contra del camino, valga la redundancia, ahora entra en él para su salvación y la salvación de todos aquellos que van a recibir su misión. Hay otro elemento importante, la luz. Es la luz que viene del cielo, la que lo cambia y transforma. Por tanto, esa luz no es un simple relámpago, no es simplemente un resplandor, sino algo que él después en sus escritos, el símbolo de la luz, va a manifestar como la misma salvación que viene del Señor Jesús. San Juan identifica a Jesús con la luz. Pablo no lo identifica tanto así, sino habla de la consecuencia de esa luz que viene de Cristo, que es sencillamente la salvación. Bien, es un elemento que no podemos dejar a un lado. Es la luz que viene del cielo. Quizás podemos explicarlo como lo indicáramos en las sesiones anteriores, como una especie de relámpago, de centella, porque lo logró tumbar. Es una experiencia, ¿no? Y en la cual participaron sus compañeros y que lo hace cambiar y lo hace transformar. Es decir, pasa de la oscuridad a la luz. Al principio lo ciega, lo convierte en alguien que aún teniendo los ojos abiertos no puede ver. Quizás es mejor entenderlo como que fue encandilado con esa luz hasta cuando con el colirio de la imposición de las manos de Ananías se le cayeron las escamas que habían ocultado la visión del Señor. La mención de la luz en los diversos relatos y en algunos de los autotestimonios de Pablo subraya la experiencia de transformación que el mismo Pablo empleará para explicar los efectos del bautismo. Ya hemos mencionado en diversas oportunidades el capítulo 5, versículo 8 de la carta a los Efesios. Ustedes antes estaban en la oscuridad, eran oscuridad. Ahora ustedes son luz en el Señor. Luz, salvados, llenos de salvación en el Señor. El símbolo de la luz tiene que ver con la vida, con la fe y con la salvación. Y un testigo de esa luz, por eso va a hablarlo, las veces que habla Pablo sobre la luz lo va a decir con mucha precisión, porque él es el gran experimentador de ese proceso de transformación de la oscuridad a la luz, como nos lo revelan pues los relatos de la conversión. Por otra parte, Pablo es invitado a ser testigo de la resurrección. Esto es clave. Pablo no está siendo testigo de una pequeña transformación o que se graduó de maestro nuevo, de catequista. No. Pablo se convierte en testigo de la resurrección. Y esto lo veíamos en el capítulo 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo te he constituido servidor y testigo, servidor de la palabra
y testigo de la resurrección. Constituido, te he elegido, pero es que te he consagrado para eso. Para ello se le ordena, lo hemos visto en los comentarios anteriores, que se levante, que se ponga de pie, como lo indican algunos de los textos ya estudiados. Levantarse, en la terminología bíblica y litúrgica cristiana, implica no solo unirse a la experiencia de la resurrección, que recibirá como estilo de vida con el bautismo, sino permanecer en ella. Por eso, levántate y ponte de pie. Surge, para decirlo en latín, surge. Es la postura propia del creyente. Uno puede postrarse, uno puede arrodillarse, uno puede sentarse en un momento dado, pero la actitud, aún aquellos que están de rodillas o postrados, es la de estar resucitado, levantado. Esto le puede suceder a una persona que está enferma, postrado en cama. A lo mejor puede estar sufriendo, que no puede caminar, pero está en la actitud del resucitado, porque es testigo de la resurrección. Yo tuve la experiencia marcante en mi vida en una visita a una señora que llevaba 25 años postrada en cama, y me decía: Padre, yo no me puedo mover, pero yo desde aquí oro, yo desde aquí evangelizo, yo desde aquí mando un mensaje, porque yo creo en la resurrección de Cristo. Es efectivamente el significado del levantarse, del incorporarse, el no quedarse vencido por la oscuridad o destruido por la oscuridad. Por otra parte, el encuentro con el Señor, que conlleva su revelación, y la fuerza que recibe por la imposición de las manos de Ananías y el posterior bautismo, producen un cambio sustancial en el perseguidor. Ahora tiene una nueva existencia que es expresada en varios términos. Antes de mencionar esos términos que aparecen en los diversos textos que hemos estudiado, quiero recordar que Pablo habla precisamente de la novedad de vida. Por el bautismo entramos en el camino de la novedad. Muchos traducen novedad de vida como vida nueva. No es incorrecto, pero no es exacto. La novedad de vida es la salvación, y por eso uno entra en el camino en búsqueda, ya teniéndola, pero en búsqueda de alcanzar mayor salvación. ¿Cuáles son estos términos que podíamos mencionar para hablar de esa nueva existencia, de la nueva creación que produce el hombre nuevo? En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, como lo indicáramos a su debido momento, él dice: por su gracia, es decir, por su resurrección, por su fuerza, yo soy lo que soy. Ha sido transformado por la fuerza del resucitado, porque si no hubiera resucitado Cristo, vana sería nuestra fe, como lo dice ese mismo capítulo de la primera carta a los Corintios. En segundo lugar, también es importante destacar que esa nueva existencia para Pablo implica un apelativo del cual él nunca se va a arrepentir y que aparece en casi todas las cartas en su encabezado. Pablo, apóstol de Jesucristo, apóstol, lo cual va a ser de ahora en adelante una manera de identificarse como lo percibimos en la mayoría de sus escritos. La palabra apóstol significa enviado, viene de apostelo, enviar, y ese es lo que determina a los apóstoles, los discípulos elegidos por el Señor. Hay unos que son llamados apóstoles porque tienen ese doble significado. Son enviados porque han sido consagrados para llamar a otros, para ir al encuentro de otros, para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo es el apóstol de Jesucristo, de manera especial, con una dedicación especialísima para los gentiles, es decir, para todos aquellos que no nacidos necesariamente en el judaísmo, van a escuchar la palabra de Dios. La palabra apóstol, por otra parte, es lo que caracteriza la elección, la constitución como servidor y testigo, y la misión que tiene que ver precisamente con hacer que otros lleguen a ser discípulos del Señor. Y él se reconoce como uno de los últimos, como si fuera un aborto, lo dice muy bien él, es decir, como si yo fuera
lo último, pero a pesar de eso, soy apóstol. Es decir, porque el Señor me ha convertido en apóstol. Ya no va a ser meramente judío o ciudadano romano. Lo va a explicar también en varias de sus cartas, ¿no? Sino que será griego con los griegos, judío con los judíos. Es decir, debido a su condición de apóstol y de su misión, está destinado para todos sin excepción. No para crear grupos, sino para incorporar a nuevos discípulos al cuerpo de Cristo. Y particularmente su misión será entre los gentiles, como bien lo hemos visto y lo reconoce el mismo Pablo. Para ello, con todo lo que estas ideas implican, entonces se convierte en servidor y testigo, mártir, con todo lo que ello conlleva. Y testigos y servidor, diáconos, servir, que significa no creerse más que los demás, sino estar con una gran humildad, lo cual no resultaba fácil para un hombre fogoso, un hombre con iniciativa, y sin embargo él reconoce que la única manera de poder actuar en nombre de Cristo, teniendo los sentimientos de Cristo, era imitándolo a él en su kenosis o kenosis, es decir, en su abajamiento, es decir, con su humildad. El servicio implica la humildad para lavar los pies también, para utilizar una expresión de donde sale la fuerza del servicio como enseñanza de parte del maestro. Y es testigo de qué? De la resurrección, con lo que eso significa. Testigo no es aquel que dice, o que habla, o que de vez en cuando se porta bien, no, sino que toda su vida está orientada precisamente a manifestar al resucitado Salvador. Por eso incluso, tanto en la carta a los Filipenses como en otras cartas, Pablo invita a los suyos, a sus dirigidos, a sus guiados, a todos los creyentes, a todos los que van siguiendo a Jesús, que lo imiten a Él. Pero no a Él como Pablo, sino a Él como testigo del resucitado. Es decir, que se conviertan también en testigos vivos del Señor. En ese encuentro personal y lleno de la revelación de la luz, Pablo entiende que tendrá los mismos riesgos de los otros apóstoles y es posible que tenga el destino del mismo Señor. Incluso en el discurso del capítulo 22 aparece una referencia a ello, que va a tener prácticamente la misma suerte de Jesús. Pero por otra parte, ya el término mártir, que significa testigo, implica el que es toda su vida la que se entrega, es toda su vida. Y cuando se requiera el sacrificio de su vida, también, porque no puede ser que yo sea apóstol de Jesucristo a ratico y cuando me persiguen me escondo. No, él sabía muy bien lo que significaba perseguir y lo que significaba que los cristianos no renegaban, por eso los llamaba blasfemos, porque querían que fueran blasfemos de Jesucristo, pero eran blasfemos de Dios, del Dios de los judíos. De su experiencia primera como judío, aspirante a rabino y celoso de las cosas de Dios, entendemos su capacidad de conocer la Escritura. Y esto es bien interesante, y bien bonito poderlo tener en cuenta. Pablo es un entusiasta conocedor de la palabra de Dios. Y la sabe explicar con los métodos rabínicos. Muchas de sus citas se hacen de acuerdo al Targum, que eran los comentarios que tenían los rabinos de la palabra de Dios. De allí pues su capacidad de aplicarla al misterio de Cristo. Como veíamos en una de las primeras encuentros, utilizaba el método del Derash, no del Midrash, sino del Derash. El Midrash es un poco, utiliza leyendas o otro tipo de formulaciones, mientras que el Derash es una interpretación, es como la exégesis del sentido, del contenido de la persona. Es la aplicación de toda la enseñanza de la Escritura a la persona de Cristo, que a la vez es la persona que revela todo el sentido de lo que se debe creer y de lo que se debe vivir en la iglesia. El hecho de haber nacido en Tarso, provincia romana, sin dejar de renunciar a sus ancestros
y padres en la fe, le permitió entonces entender la necesaria apertura que había que tener ante la cultura con la que había que enfrentar o con la que se iba a enfrentar. Y como ya se ha indicado, Pablo fue el primero en inculturar el evangelio de manera decidida. Todo lo hizo por la conciencia que adquirió de actuar en el nombre del Señor. Él mismo entendió también su propia conversión como lo determinante para su misión y para su apostolado. Por eso supo actuar no en su nombre propio, sino en el de Jesús. Él lo sintetiza en aquella expresión: no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, de Gálatas capítulo 2, versículo 20, que es muy famosa y muy contagiante, que quisiéramos todos nosotros poder vivir 100%. Es desde esta experiencia nacida en el encuentro vivo con el Señor como realizó su misión. Cumplió con la tarea de apóstol y anunció el Evangelio. Y desde esta perspectiva, a modo de principio hermenéutico, es decir, principio metodológico, es como debemos entender sus escritos, analizarlos y ver su proyección para el mundo y la iglesia. Por eso, como lo hemos indicado, leer los escritos de Pablo no es solamente leerlos desde el punto de vista literario o religioso, sino meterse, y por eso hablábamos de una aventura, meterse en todo lo que es su ser, su persona, su conversión, sus viajes apostólicos, su dimensión de vida de apóstol. Reafirmamos la importancia de la revelación de Jesús a Pablo. No se trató tanto de aspectos importantes de carácter histórico, que los tuvo en cuenta. Más bien, fue la revelación de la persona de Jesús y de su misterio. Es lo que constituye su evangelio. Por eso, a su debido momento, ya lo señalamos, que la predicación y el anuncio escrito de Pablo era según el estilo del Derash judío. Pablo lo conocía y lo aplicó, es decir, interpretó el misterio de Cristo desde su experiencia personal y desde su conocimiento vivencial de la Sagrada Escritura. Por eso Pablo habló de diversas maneras acerca de esa revelación o iluminación recibida. Esa variada terminología nada indica sobre el modo concreto y los detalles de la experiencia revelacional de Pablo. Toda ella se concentra más bien en el sentido fundamental de la revelación en cuanto desvelamiento y descubrimiento de Jesús como el agente definitivo de Dios o el liberador mesiánico, Cristo, Señor, Hijo de Dios. Y eso equivale a decir que el objeto de la revelación divina a Pablo fue la aparición de la añorada época mesiánica precisamente en la persona y en la obra salvífica de Jesús, el Galileo crucificado y exaltado al ámbito divino, que muy pronto iba a aparecer con pleno poder en esta tierra para instaurar su reino esplendoroso, lo cual significaría la eliminación definitiva de la opresión y la calamidad en que se encontraba la historia presente. Se explica así que ese objeto de la revelación se convirtiera también en el contenido del Evangelio que Pablo tenía que proclamar a todos los pueblos, como nos habla el capítulo 1, versículos 12 y 16 de la carta a los Gálatas. Una revelación que fue increciendo, pues a medida que iba conociendo más al Señor y actuando en su nombre, iba profundizando en el conocimiento de la palabra y del mismo Dios. Algunos, más que referirse a conversión, prefieren hablar de revelación, pero es que ambos términos se conjugan para expresar la consecuencia de lo acontecido. Ciertamente que se trató de una conversión en cuanto a un cambio de vida, pero una conversión de vida a un encuentro, es decir, a una revelación que dio un proceso de crecimiento precisamente de profundización en el misterio de Cristo. Con estas ideas ciertamente vamos a comprender mejor lo que escribió, lo que realizó Pablo, y ya desde esta perspectiva podemos entonces entender la proyección que le dio a su vida apostólica. El padre Edwin Contreras, pues en su próxima sesión, en una de sus sesiones que van a seguir, nos va a hablar de los viajes apostólicos. Y visto desde la conversión y vistas también de la importancia, nos van a permitir conocer mejor la palabra de Dios. En todo caso, siempre hemos de ver a Pablo desde la perspectiva de su estrecha vinculación con Cristo y su ministerio apostólico y misionero. Como ya lo indicamos, Pablo es consciente de esto. Cuando se dirige a sus interlocutores,
no deja de presentarse como apóstol de Jesucristo. Y al escribir lo hace no tanto como escritor, sino como el misionero preocupado por sus ovejas, por sus compañeros, como el apóstol. No convirtamos al apóstol en un escritor. Él habría sido el primero en extrañarse de que se estudiasen sus obras lo mismo que las tesis de un teólogo de oficio, que en el silencio de su habitación lima con paciencia las más pequeñas palabras. No, Pablo es un misionero. Pobre de mí, ay de mí si no anuncio el evangelio. Tal es el grito del corazón de un hombre tan bien captado por Cristo, que no puede hacer otra cosa sino proclamarlo en todo lugar y celebrar ante todos los hombres su fe en el amor redentor. Según nos lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo se desgastaba como predicador, como pastor decidido a confirmar a los suyos en la fe. De allí sus viajes apostólicos para fundar y consolidar las comunidades eclesiales a su cargo. De allí también la preocupación de animar a sus colaboradores. Pablo no se limitaba a un pequeño grupo. Se atrevía a ir a las sinagogas en las ciudades donde estaba y hablar de las ágoras o plazas públicas, incluso para dar a conocer al Dios desconocido, como lo sucedió en Atenas, en Grecia, cuando escribe, más que como literato, como líder o como teólogo, lo hace con el ánimo del pastor preocupado por sus comunidades. Expoliado por el aguijón de Cristo, según nos dice en el 2 Corintios capítulo 9, versículo 16, Pablo anda en busca de oyentes a los que comunicar la palabra de salvación. Nos encontramos con él tanto en la sinagoga como en los pórticos de la ciudad o en la plaza pública, dirigiéndose unas veces a sus hermanos de raza, otras a los griegos, a los hombres como a las mujeres, a los esclavos como a los libres. Al hablar de Pablo como apóstol de Jesucristo, en esa hermosa expresión de identificación que siempre recordará, conseguimos la mejor síntesis con la cual hemos de entender su persona, su obra y sus escritos. Apóstol, por ser elegido para una misión, y unido a los 12. Misionero, guía, heraldo, profeta, maestro, y con un contenido, la misma persona de Jesucristo, es decir, su evangelio, de lo cual él nunca se avergonzará. En el fondo, esta expresión, ay de mí si no evangelizara, revela el ser y el quehacer de Pablo, su inquietud y su ministerio. Además, nos está señalando cómo ese espíritu de celo por las cosas de Dios que desde joven judío fariseo sentía, lo acompañó posteriormente a su conversión y revelación. No dejó de ser ferviente hombre de fe, solo que ahora lo era con una fe en Jesucristo. Apóstol identificado con Cristo, de tal manera que al transmitir esa experiencia a los suyos, les convidaba a revestirse de Cristo y hacerles sentir que asumieran lo que para él era como una especie de norma irrenunciable. Para mí, vivir es Cristo. Les saludo y la próxima sesión la tendrá a cargo el padre Edwin Contreras. Nos veremos dentro de varias sesiones para cuando ya estemos estudiando las diversas cartas de San Pablo. Si hay alguna inquietud, alguna preocupación, algún comentario, tanto para mí o para el próximo ponente, pueden escribir a intropablo@gmail.com. Y no se olviden que ya a partir de hoy está en la página web www.diocesisdesancristobal.online el primero de los cuestionarios que nos permitirá ya ayudar a aquellos que quieran obtener pues su certificado avalado por la Universidad Católica del Táchira, el Instituto Universitario Santo Tomás de Aquino y la Diócesis de San Cristóbal. Les saludo y les recomiendo que no dejemos de imitar a Pablo, sobre todo en aquello de que para mí el vivir es Cristo. Hasta la próxima, que Dios nos bendiga. Curso Introducción a los Escritos de San Pablo. Acceda a todo el material de las lecciones en www.diocesidesangristóbal.online. Para más información, escríbanos al correo electrónico intropablo@gmail.com.